Bienvenido a este estudio de la palabra del Señor. Que mi Dios te bendiga, que mi Dios nos bendiga a todos al estudiar la palabra del Señor. El tema del día de hoy es: todavía existe esperanza. Todavía existe esperanza. Todavía existe esperanza. Ese es el tema del día de hoy. A veces nosotros podríamos pensar que ya no tenemos derecho a la misericordia de Dios. Nosotros a veces podríamos pensar que llevamos mucho tiempo esperando la respuesta de Dios, por lo tanto podemos considerar que Dios nos ha olvidado. Incluso podríamos pensar en algún momento de nuestra vida que nuestro caso es tan difícil, pero tan difícil, que Dios no puede hacer nada por nosotros, que nuestros problemas no tienen solución. Y yo te digo, en esta hora tu problema tiene solución porque Dios está contigo. Tu problema tiene solución porque Dios está contigo. Así que hoy vamos a responder esas preguntas sobre las soluciones a nuestros problemas, sobre las respuestas de nuestras preguntas hacia Dios. A Dios le interesa nuestra vida. A Dios le interesa lo que nos pasa a nosotros. Así que vamos a estudiar la historia de un paralítico. La historia se encuentra en Mateo 9, 1 al 8 y Marcos 2, 1 al 12. Así que iniciemos primero diciendo que Jesús llega al estanque. Jesús llega al estanque, y al llegar al estanque, ahí en ese estanque había una creencia que de tiempo en tiempo el agua era removida, y entonces cuando se calculaba el tiempo del movimiento, las personas enfermas, eh, podían introducirse al estanque y entonces quedar sanos. Bueno, cuando la gente calculaba que ya era el tiempo, que ya era el momento de que las aguas fueran removidas, ¿saben algo? Entonces la gente se compadecía de este paralítico y llevaba al paralítico al estanque. Así que el problema era que aunque lo llevaban al estanque, los débiles tenían muy poca probabilidad. Porque, por ejemplo, él era un paralítico. La Biblia dice que era un paralítico y llevaba 38 años enfermo. Así que él era una persona débil. Por lo tanto, la probabilidad de quedar sano eran nulas, eran cero, eran muy pocas. ¿Por qué? Porque los más fuertes pisoteaban a los débiles. E incluso esto incluía a las mujeres y a los niños. Ahora, muchos ni siquiera podían acercarse a la orilla del estanque, y otros que habían alcanzado morían en la orilla. Vean por favor este punto importante. El paralítico ni siquiera podía acercarse a la orilla, y otros habían muerto en el intento. Es interesante. Algunos iban entonces con la vana esperanza día tras día. Esa esperanza era lo que los mantenía vivos. Sin embargo, la realidad era que solamente era una creencia, solamente era una ideología, pero muchos morían en el intento. A veces resulta inútil aferrarnos a las soluciones externas fuera de Dios. Y entonces, a pesar de eso, muchos iban con vana esperanza. Permítanme decir lo siguiente. Jesús llegó al estanque. Me encanta mucho esta frase. Jesús llega al estanque. Y cuando llega al estanque, Él observa a todos los enfermos, a todos los dolientes. Él observa cada situación de las personas. Y yo bendigo el nombre de Dios. Y yo bendigo su nombre. Y yo alabo, lo exalto. Porque cuando Él ve hacia la tierra, cuando Él ve a la humanidad, mi amado, a pesar de que somos millones y millones de personas, Él contempla nuestro caso de manera particular. Bendito sea el nombre de Dios. Él contempla nuestra vida, nuestros casos de manera particular. Gloria a Dios, de manera particular. Tu caso es analizado por Dios de manera particular. Y la Biblia dice entonces que ellos estaban esperando la única oportunidad. O sea, al llegar a ese estanque, solo esperaban esa única oportunidad que tenían en la vida. Todos, al estar allí,
Y al estar Jesús de manera especial en ese estanque, todos tenían la oportunidad de ser sanos. Mis amados, el hecho que creamos que Dios exista significa que hay esperanza para nuestros problemas, que hay esperanza para las situaciones que nosotros pasamos. Ahora, cuando Jesús llega, y como te estoy contando, te estoy explicando, Jesús analiza cada caso. Había muchos enfermos, pero Él se dedica a analizar los casos de manera particular, gloria a Dios. Y Jesús se detiene en el caso de desgracia extrema. El Salvador vio el caso de mayor desgracia. ¿Escuchaste bien? Jesús vio el caso de desgracia extrema, o sea, el caso peor. Sí, sí es cierto, había muchas personas enfermas, había muchas personas que necesitaban un milagro, pero Jesús se detiene en un paralítico, con un paralítico. Ese paralítico llevaba 38 años enfermo, 38 años. Me encanta entonces, mis amados, que los casos más difíciles para Jesús son los que más muestran el poder que nuestro Padre Celestial tiene. Porque nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no rechaza los casos difíciles. No hay caso desesperado para Dios. No existe un caso desesperado para Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, que no desprecia ningún caso difícil. Por eso cuando tú dices, es que yo ya no tengo solución, cuando tu esposa te dice, tú ya no tienes solución, tú mira al cielo y di, Señor Jesús, sálvame, por favor. Yo pienso que no tengo solución, mi familia piensa que yo no tengo solución, pero por favor, transforma mi vida, cámbiame, Señor, transfórmame, por favor. Nosotros como seres humanos podemos decir, para ti no hay esperanza, pero con Dios no podemos decir, ya no existe esperanza. Qué maravilla, qué lindo, porque con Dios todavía existe esperanza. Con Dios todavía existe esperanza. Óyeme bien, escúchame bien. La gente pensaba que la enfermedad del paralítico y de las enfermedades en general de las personas, la gente pensaba que era consecuencia de su pecado. La gente pensaba que una enfermedad era un juicio de Dios, era un juicio que Dios le estaba haciendo a la persona. Entonces, noten por favor ese punto. El paralítico era el caso peor, el de desgracia extrema. Entonces la gente cuando miraba al paralítico decía, Dios lo está castigando. O sea, él está paralítico porque Dios lo castigó, porque Dios tiene algo en su contra. Dios lo ha enjuiciado. Ahora, en ese mismo sentido, entonces el paralítico se sentía privado de la misericordia divina. Y a veces, como dice un canto, cuando nuestros pecados son muchos, cual la arena del mar, debo admitir que nos sentimos privados de la misericordia de Dios. Nos sentimos acabados emocionalmente, nos sentimos acabados emocionalmente, psicológicamente, nos sentimos acabados, mis amados. Yo me he sentido en algún momento también demasiado pecador y al sentirme así, mis amados, a veces Satanás casi gana la batalla en mi mente de hacerme sentir la persona más vil, más pecadora. Y yo reconozco que soy pecador, pero por favor, mi amado, nunca te sientas privado de la misericordia divina. Jamás te sientas que ya estás privado de la misericordia divina. No te sientas que para ti ya no hay solución, que tu problema ya no tiene solución. Por favor, nunca pienses eso. Porque cuando tú sientes que ya no tienes derecho a la misericordia, entonces se pierde la esperanza de vivir. Cuando tú te pones a pensar que has pecado tanto, que has corrido tanto, que ya no puedes, ya Dios no te ha perdonado tu pecado, como un día una hermana me escribió a través de un mensaje y me dijo, pastor, yo siento que Dios no me va a perdonar mi pecado. Yo siento que Dios ya no puede perdonarme mi pecado. Y yo le dije, ¿tú has hecho cosas peores que David? ¿Que el rey David? No. ¿Tú has hecho cosas peores que Sansón? No. Y entonces, ¿por qué piensas que Dios no es capaz y que Dios no te va a perdonar tus pecados? ¿Por qué piensas eso? Mi querido hermano, cuando tú piensas, cuando tú sientes que ya estás privado de la misericordia divina, entonces perdiste toda esperanza de vivir. Sí.
se pierde toda la esperanza de vivir. El paralítico había visto moverse el agua, pero nunca había podido llegar. El paralítico había visto, contemplado con sus ojos cómo el agua se había movido, pero él nunca había podido llegar al agua, al agua. No había podido llegar. Y después de muchos intentos, la frustración había llegado a su vida. ¿Por qué? Porque poco a poco se iba consumiendo su fuerza, su esperanza. La vida a veces es así, mis amados. ¿Cuántas veces intentamos ser buenos cristianos? ¿Cuántas veces intentamos ser buen esposo? ¿Cuántas veces intentamos ser buena esposa? ¿Cuántas veces intentamos ser buenos hijos? A veces nos cansamos. A veces nos vemos frustrados. A veces tu esposa te dice, pero ya dijiste que ibas a cambiar. Pero ya dijiste que ya no lo ibas a volver a hacer. Pero ya dijiste. Mi amado hermano, a veces también me siento frustrado, a veces también mi fuerza, mi esperanza va disminuyendo, pero yo te digo algo, sí hay esperanza, porque con Dios todavía existe esperanza. Qué maravilla, qué bendición, con Dios todavía existe esperanza. Da gloria a Dios, porque con Dios todavía existe esperanza. Entonces Jesús llega al estanque, se encuentra con este paralítico y el paralítico está pensando en su terrible enfermedad. El paralítico está allí tendido porque sus amigos, sí es cierto, lo habían llevado, pero allí estaba ahora solo. Está pensando en su terrible enfermedad y que ya no tiene esperanza y que pronto va a morir. Él está allí pensando en la desgracia, en la desolación, en la miseria. Él está allí triste y derrotado. De pronto observa que se acerca hasta él un joven. Ese joven tiene un rostro tierno. Su rostro tierno demuestra una mirada de compasión. Y ese joven es Jesucristo que está llegando al estanque. Su mirada llena de compasión, su rostro tierno. Él se inclina al paralítico. Sí, se inclina al paralítico y le hace una pregunta ridícula. Le hace una pregunta absurda. Le hace una pregunta sin sentido. La pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora, ¿por qué Jesús, óyeme, por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? A ver, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Mis amados, porque Jesús siempre nos dará a nosotros la oportunidad de decidir. Si usted quiere cambiar, si usted quiere tomar e iniciar una nueva vida, Dios siempre le va a preguntar a usted, ¿quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que yo te cambie? Porque yo puedo hacerlo, pero yo no te voy a forzar, pero yo no voy a forzar las circunstancias. Me encanta la caballerosidad de Dios. Me encanta la caballerosidad de Jesús. Porque el libre albedrío es una realidad, porque el libre albedrío es una linda y cruda realidad. ¿Quieres ser sano? Dios no le iba a forzar. ¿Por qué no le iba a forzar? Porque iba a depender de él si quería ser sano. O sea, Dios le estaba ofreciendo la sanidad, Dios le iba a ofrecer el milagro, pero Dios no puede forzar a nadie para que lo acepte. Porque depende de nosotros si lo aceptamos o rechazamos la oportunidad. Cuando Él escucha, quiere ser sano, la esperanza renace en su corazón. Porque Él sintió que este hombre lo iba a ayudar. Pero de pronto su esperanza volvió a desvanecerse. ¿Y por qué volvió a desvanecerse? Porque recordó en todos los intentos que había hecho. Él al ver a Jesús, él sintió que Jesús lo iba a ayudar. Sí, pero se emocionó y de pronto dijo, no, yo he intentado muchas veces introducirme al agua y no he podido ser sano. Yo he visto cómo otros han pasado
Yo he visto cómo otros se han adelantado. Yo estoy aquí derrotado. Yo de aquí no voy a poder salir nunca. Aquí es mi lugar. Aquí voy a morir. Mi amado hermano, yo no sé cuál es tu vicio, yo no sé cuál es tu hábito equivocado, pero yo te digo en el nombre de Jesús, tú no vas a morir en ese vicio, tú no vas a morir en ese hábito, porque Jesucristo de Nazaret te puede restaurar, Jesucristo de Nazaret puede transformar tu vida, Jesucristo de Nazaret puede cambiar tu vida por completo, Jesucristo de Nazaret puede hacer un milagro poderoso en tu vida, Jesucristo de Nazaret está llegando a tu vida, está llegando a tu hogar, y te dice, hijo, yo estoy contigo. Y te dice, hijo, yo te amo. Y te dice, hijo, yo te quiero salvar. Maravillosa gracia de Cristo Jesús. Maravillosa gracia de Cristo Jesús. Él recordó en los intentos que había hecho. Y cuántas veces, y yo también recuerdo, yo dije que ya no lo iba a volver a hacer. Yo dije que ya no lo iba a volver a hacer. Sí, yo también he recordado mis intentos de cambiar, de mejorar, de ser un mejor esposo, de ser un mejor hijo. Pero las cosas no funcionan como yo quiero. Afortunadamente Jesús también ha llegado a mi estanque. Jesús también ha llegado a mi estanque. Jesús también ha llegado a mi vida en el momento que yo más lo necesito. Sí. Recordó los intentos. Pensó que pronto moriría. Pensó que pronto iba a morir. Y entonces levantó su cabeza emocionado pensando que iba a recibir ayuda. Pero de pronto volvió a recostarse. Símbolo de derrota, símbolo de fracaso, se vuelve a sentar, se vuelve a acostar y le dice la palabra del Señor, le dice a Jesús, Señor, no tengo a nadie, no tengo a nadie. ¿Quieres ser sano? Sí, yo quiero ser sano, pero no tengo nadie que me ayude, no tengo a nadie que me ayude. ¿Saben por qué en la enfermedad, a veces es fácil abandonar, porque cuando una persona está enferma, a veces es fácil dejarla a su suerte. Sus amigos, pues sí, le echaban la mano, pero pues sin mucho compromiso. Su única esperanza de este hombre era el estanque. Su única esperanza era el estanque. Ahora, ve, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? No se le había ocurrido que el que estaba enfrente de él lo podía sanar. No se le había ocurrido. No se le había ocurrido que Jesús no necesita el agua, que su palabra tiene poder para transformar. Sí, a veces Dios usa el agua, a veces Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro en una ocasión, de un ciego, escupió en tierra, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego. O sea, Dios tiene muchas formas de obrar milagros. Y entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? Maravilloso Jesús, que no refutó la respuesta del paralítico, no refutó la respuesta del paralítico. El paralítico le dijo, Señor, no hay quien me ayude, no tengo quien me ayude. El paralítico le respondió lo que había en su corazón y Jesús no refutó sus creencias, pero le da una orden. Híjole, esta orden es emocionante, mi amado hermano. Esa orden que Jesús le da, le dice, levántate, toma tu camilla y anda, gloria a Dios. Levántate, toma tu camilla y anda, bendito sea Jesucristo de Nazaret. Le dice, levántate y anda. Jesús no le pide que ejerza su fe, solo le dice que se levante. Jesús no le pide que ejerza su fe, le dice que se levante. Pero el hombre se aferra de esas palabras. ¡Qué gran bendición, mi amado hermano! Por eso te digo que con Jesús hay esperanza. Con Jesús hay esperanza. Le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre debe tomar ahora una decisión importante. Obedecer o quedarse allí tendido. Quedarse tendido u obedecer. ¿Qué va a hacer? El hombre se aferra a esas palabras y entonces de un salto se pone en pie. Gloria a Dios. Cada nervio y cada músculo pulsa nueva vida. Cada nervio y en cada músculo hay una nueva vida. La sangre vuelve a correr por todo su cuerpo. Te voy a decir algo importante. Jesús no le había dado la seguridad alguna de ayuda divina. Escúcheme bien, Jesús no le había dado la seguridad alguna de ayuda divina.
De hecho, el paralítico pudo haber dudado. El paralítico pudo haber perdido su única oportunidad de ser sano. El paralítico. Pero creyó en la palabra de Dios. Pero creyó en la palabra de Dios. El paralítico pudo haber perdido su única oportunidad de ser sano, pero creyó en la palabra de Dios. ¿Quieres ser sano? No era una pregunta tonta, era una pregunta que llevaba al paralítico a la reflexión. Era una pregunta que llevaba al paralítico a la reflexión, a hacerse un análisis. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar siempre aquí tendido? ¿Me voy a morir aquí? Oh, mi amado hermano, escúchame bien. Escúchame bien. Jesús está listo para obrar milagros. Solo tenemos que aferrarnos a esa palabra poderosa que Jesús le dijo al paralítico: levántate y anda. Porque Jesús puede sanarnos. Porque más allá de sanar una enfermedad física, Jesús quiere sanarte de la parálisis espiritual que tú tienes. 38 años lleva a este hombre enfermo. Probablemente han pasado 38 campañas de evangelismo. Probablemente han pasado 38 visitas. 38 invitaciones que tú has rechazado para bautizarte. 38 visitas que has rechazado. 38 oportunidades para ser salvo. 38 veces que has dejado a un lado la oportunidad de ser salvo, de aceptar la salvación. Afortunadamente, otra vez Jesús está visitando nuestro estanque. Y en nuestro estanque hay paralíticos, hay ciegos, hay de toda clase de enfermedad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, mi amado hermano, que hoy tú puedes levantar la mirada al cielo y decir: sáname, Señor. Sáname y seré sano. Sáname y seré sano. Y te recuerdo muy bien, que a Dios le interesan los casos difíciles, que a Jesús le interesa tu caso. Tú puedes decir: es que yo no tengo solución, es que yo no puedo dejar el alcohol, es que yo no puedo dejar el cigarro, es que yo no puedo dejar, es que yo no puedo. No, tú puedes en el nombre de Jesús, tú puedes en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo, porque Jesús es el que te ordena y te dice: levántate y anda. Jesús es el que te dice: toma tu camilla y anda. Por favor, ya deja de hacer sufrir a tu familia. Por favor, ya deja de hacer sufrir a tu esposa. Ya deja, porque Dios está contigo. Jesús en esta hora te dice: levántate, toma tu camilla y anda. Sí, Dios elige los casos difíciles porque su poder se manifiesta en la debilidad. Dios elige los casos difíciles porque su poder se manifiesta en la debilidad. Gloria a Cristo Jesús. Mi amado hermano, levanta la mirada al cielo y da gracias a Dios. Levanta la mirada al cielo porque Jesús está llegando a tu estanque. Tu estanque, sí, no importa cómo estés, no importa cuántos años llevas en parálisis. Levántate y anda, por favor. Levántate y entrega tu corazón a Cristo Jesús. Bendice el nombre de Cristo por su amor inefable, por su bondad extraordinaria. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque quieres transformar nuestra vida, porque quieres cambiar nuestra vida, porque tú quieres bendecir mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mi trabajo. Pero para eso que yo tengo que aprender a ejercer fe en tu palabra, fe en la frase que me dices. Tengo que confiar en esa frase: levántate y anda. Ayúdame a confiar, a creer en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a creer en ti. Sáname y seré sano, Señor. Sáname y seré sano. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que mi Dios los bendiga. Que mi Dios los prospere en todas las actividades que ustedes emprendan y realicen. Y recuerda: levántate y anda. Con Jesús siempre hay esperanza. Hasta pronto.